El tema que vamos a ver es la regresión logística simple. Entonces vamos a mirar cuándo se usa este tipo de herramienta. El tipo de herramienta se usa, la regresión logística, vamos aquí a añadir algo, se usa cuando tenemos una variable, es una regresión, ¿no? Entonces es una técnica para mirar relaciones entre variables. Pero en este caso Y es una variable categórica. En regresión regresión lineal simple y regresión lineal múltiple, se requería que la variable dependiente fuera continua. Aquí la variable es categórica, puede tener una categoría o varias, dos categorías o más, perdón. Y la naturaleza de las variables X sí pueden ser continuas o categóricas. En este caso vamos a trabajar específicamente cuando X es cuantitativa, cuando es numérica. Entonces, cuando la variable Y tiene solo dos categorías, entonces la variable Y, si es categórica, puede tener dos categorías o más. Obviamente, la idea es que esto no sean 20 o 30, ¿no? Más categorías, estamos hablando de 3, 4, 5 máximo. Más categorías. Entonces, si la variable Y tiene dos categorías, hablamos de que se puede trabajar con una regresión lineal simple. Regresión logística simple. Y aquí hablaremos de una regresión logística múltiple. Logística. Entonces, siempre las herramientas nacen es de la necesidad de responder a ciertos objetivos donde las variables tienen características específicas. Entonces, nosotros vamos a ver, en este caso, la más sencilla, que es la regresión logística simple, donde la variable Y tiene solo dos categorías y estamos frente a una variable independiente que puede ser cuantitativa. Si la variable X fuera categórica, entonces hay muchas maneras de trabajar esto, pero ya son medidas de epidemiología, básicamente. ¿Cuáles son los casos en donde se usa más que todo esta naturaleza de dos categorías? Prácticamente en el área de la salud es donde empezó a darse mucho más, pero pues puede darse en cualquier contexto. Ejemplo, estar enfermo o no estar. Efecto de un tratamiento, entonces efectividad, si fue efectivo o no fue efectivo. Estas dos categorías generalmente se representan como 1 y 0, pero 1 y 0 no son valores como tales, sino solo categorías. En el 1, en la categoría 1 de esa variable, uno deja la categoría de mayor interés. Entonces, por ejemplo, funcionó un tratamiento. Entonces, aquí están viendo la efectividad de un tratamiento. Entonces, aquí funcionó el tratamiento y aquí 0 no funcionó. Pero pues si al investigador le interesa saber que no funcionó y eso es lo más importante, pues lo coloca acá. Entonces la idea siempre es como colocar en el 1 la categoría de mayor interés de estudio. Bueno, entonces, gráficamente, ¿cómo se vería esto? Gráficamente, estamos ante una situación de este estilo, donde tenemos aquí, si grafico mi variable continua X, la independiente, y aquí grafico la variable dependiente Y, que tiene dos categorías, 0 y 1. Entonces, estos pueden ser algunos casos factibles. Y 0 y 1. Aquí, 0 y 1. Simplemente
dibujando tres posibles escenarios de los infinitos que pueden darse, ¿no? En esta parte izquierda. Esperen, miro si llegó alguien. No, no ha llegado nadie para que me confirme el volumen. Ok, listo. Entonces, la idea es que necesitamos encontrar un modelo que nos capture este comportamiento de alguna manera. Aquí vemos, por ejemplo, que hay muchos valores de la variable x sobre la categoría del 0 y algunos en la variable del 1. Entonces, esto no es una nube de puntos, como en el caso de la regresión, donde estábamos buscando era como una tendencia de esa nube. Aquí los datos son de este estilo, por la naturaleza de Y. Entonces, Y solo toma valores 0 y 1. En este segundo gráfico, entonces ya los valores que toma X en la categoría 1 están más a la derecha y aquí están mucho más a la derecha. ¿Qué tenemos en esta sección de la pantalla, en la parte derecha? Estos tres gráficos están tratando como de mostrar posibles modelos que se ajustaran a ese comportamiento. Entonces aquí, esta línea roja podría ser un modelo que trate de capturar algo del comportamiento de esos datos. Aquí en la medida en que los valores de X, hay unos valores de X que se centran más, ¿cómo le nombre a estos ejes? XY, XY. Entonces, en la medida en que hay unos valores que se comportan más hacia la derecha, pues el modelo tratará de coger esos valores. Entonces, esto se ve como una S, donde se cumplen las condiciones, ¿no? Entonces, es como capturar la probabilidad. Esto ya es más probabilidad, dadas las categorías. Entonces, aquí hay un comportamiento, no es probable que suceda Y en 1, mientras que aquí sí es más probable que suceda se dé este comportamiento. Entonces, la línea roja lo que trata de hacer es como establecer ese modelo que capture el comportamiento de los datos. Una regresión lineal tal vez no funcione. Para verlo más en detalle, entonces, bueno, miremos primero qué tipo de modelo sí se acoplaría a esto. Una recta, ¿por qué no se acoplaría? Si suponemos una recta acá, la recta son las estimaciones, ¿no? Entonces uno espera que las estimaciones de ese Y no se salgan del intervalo 0,1, pero una recta pues va a tener un comportamiento diferente. Las estimaciones en efecto sí se van a salir de ese límite de Y, que es el observado. Entonces a la hora de construir una función que modelice como estas proporciones, qué tanta proporción está aquí en esta categoría 1 y qué tanta proporción está en esta categoría 0, el tipo de función que mejor se adapta a esta estructura de dos líneas paralelas es el modelo de regresión lineal simple. Entonces, la fórmula de este modelo de regresión lineal simple es la siguiente. Entonces, Y es igual a E a la A más B, o coloquémoslo como, sí, E a la A más B X, o para hacerlo similar a la regresión lineal simple que estábamos viendo, le voy a dar los mismos valores. E a la beta 0 más beta 1X. Y el denominador es 1 más E a la beta 0 más beta 1X. Estas es las que se denomina el modelo de regresión logística simple. ¿Cómo se grafica esta función? Entonces vemos que relaciona a X y a Y. Y la particularidad de la función es que no se sale de 0 a 1, que es lo que nos interesa,
tenemos aquí X y tenemos aquí Y, es el valor de 0, por acá quedará el valor de 1. Y ahora voy a hacer algunas funciones teniendo en cuenta distintos valores de beta 1 específicamente, que es el que más afecta aquí. El beta 0 afecta, pero el que más va a afectar es el beta 1, que es el que está acompañando a la variable independiente. Entonces, algunas líneas son las siguientes. Por ejemplo, cuando la relación es así como en los gráficos pasados, esta línea va desde 0, sube así y toca el 1. Y dependiendo de los valores, pues va a tomar comportamientos diferentes. Esta no crece tan rápido, hay otras que crecen muy rápido. Y la relación inversa también se da, ¿no? Cuando esta sería una relación positiva entre X y Y, diré, pues positiva, a medida que aumenta una, de alguna manera aumenta la otra, pues no será lineal, pero, y esta, cuando el beta es negativo, entonces será de esta manera, y si el beta tuviera un comportamiento más pronunciado, sería así, la pendiente que baja rápidamente y se comporta de esta manera. Más o menos, obviamente en el computador esto quedará de una mejor manera. Este es el comportamiento de ¿quién? De esta función que se llama regresión logística simple. Relaciona una variable de tipo continuo con una variable de tipo categórico, en este caso solo dos categorías. Esto se puede generalizar a cuando la variable tiene más categorías. Entonces, esta función tiene dos parámetros, el beta 0 y el beta 1. Los parámetros que vamos por acá. Es decir, lo desconocido, el beta 0 y el beta 1. Pero el que más influye básicamente es el beta 1. ¿Cómo cambian las funciones dependiendo de los valores de beta 0 y de beta 1? Entonces, voy a tratar de hacer algunos gráficos que ilustren estos cambios. Entonces, me voy a ayudar de este que está acá. Sí. Voy a ayudarme de un segundo. Hago por aquí algo. No funcionó. Esperen un segundo, hago el último intento y si no, lo hago a mano. Entonces, en este caso, selecciono este pedazo y lo copio y lo llevo y lo pego acá. Sí, sí me funciona. Entonces, lo dejamos por aquí. Voy a graficar varias cosas. Entonces, voy a mostrarles, si se puede, cuál es el comportamiento de el cambio en las gráficas cuando cambia beta 0, el cambio frente a beta 0 y a beta 1 en la función. Entonces, pensé que me iba a funcionar, pero no funciona tan. Bueno, acá, sí, voy a empezar desde acá. ¿Qué pasaría si el beta, la primera línea de gráficos va a ser cuando el beta 1, que es el que más influye, sea negativo? Luego la relación entre la variable y la variable x va a tener como una relación inversa, pero pues no,
es de este tipo, ¿no? Entonces, a medida que aumenta el X, disminuye el Y, de alguna manera. ¿Eso cómo se mostraría en este primer gráfico? Entonces, aquí más o menos iría así. Aquí algunos punticos. Y el modelo que me representaría esto sería de esta manera. No, esta caída no es tan estricta. Y esto sucede cuando el valor absoluto de ese beta 0 el valor absoluto de beta 1, perdón, de beta 1, no es tan, no es ni grande ni decrece, pero, o sea, es pequeño o puede ser grande, o sea, no, aquí no colocamos eso. Cuando el valor absoluto de beta 1 no es grande, ¿sí? No sé cómo escribir eso, no es grande. Y aquí lo vamos a ver en este. Cuando sí es grande, la caída es, aquí la caída es de este estilo, ¿no? Los gráficos los iba a hacer mucho más con tiempo, pero no alcancé la verdad, entonces aquí me perdonan. Pero pues en la medida en que se construye el gráfico de pronto entienden más. Entonces aquí está todo muy concentrado a la izquierda. Los primeros, los valores de X en la categoría de interés se centran ahí. Por lo tanto, aquí el gráfico va a tener una caída contundente. Entonces, más o menos así. Y eso quiere decir que el valor absoluto de ese beta 1 es muy grande. ¿Sí? Cuando no es tan grande, pues es de esa manera. Y cuando beta 1 es igual a 0, pues no hay una relación, entonces sería una recta paralela. Que es el caso esto es cuando beta 1, este primer caso es cuando beta 1 es negativo, estos dos gráficos, solo que aquí beta 1 decrece, la magnitud no es tan grande, mientras que aquí la magnitud sí es bastante grande, entonces por eso decrece de esta manera, es la caída, la forma de la caída. Ahora, el segundo caso es cuando beta 1 es igual a 0. Cuando beta 1 es igual a 0, entonces vamos a ver cuál es el comportamiento del otro, que es beta 0. Solo en este caso nos interesa beta 0 y sería de este estilo. Cuando el A es menor que 0, entonces esperen, dibujo las rectas de por acá. O sea, como que no pasa nada aquí arriba. No hay un comportamiento ni a la izquierda ni a la derecha. Y el modelo sí sería de este estilo en el caso de que beta 0 sea menor a 0. Y en el caso de que beta, beta 1 sigue siendo 0, estamos en ese caso, entonces así, por el estilo. Y no hay un comportamiento, pueden haber más valores, pero están regados, entonces como que no hay relación. Si el beta 0 fuera igual a 0, aproximadamente 0, entonces caería aquí en toda la mitad un modelo. O sea, no explica nada, ni para allá ni para acá, no tiene ningún comportamiento. Esto sería cuando beta 0 es igual, aproximadamente 0. ¿Sí? Aproximadamente 0. Y el tercero de los elementos, no, es cuando ese beta 0 es mayor que 0. Pero dado que beta 1 es igual a 0, pues
igual no es, entonces hay muchos valores aquí. Sin embargo, el valor principal, que es beta 1, no tiene ningún efecto. Esto es cuando beta 0 es mayor a 0. Entonces ahí vamos viendo, miren. En esta primera línea, beta 1 es negativo. ¿Qué pasa si es muy negativo? O sea, si la magnitud de beta 1 es muy grande, pues la caída se ve contundente, mientras que si no es tan grande, baja lentamente. En el caso de que beta 1, que es el de interés, porque recuerden que el modelo es de este estilo, y es igual a E a la beta 0 más beta 1x sobre 1 más E a la beta 0 más beta 1x. Entonces, la importancia realmente radica en beta 1. Este es una constante. Ahora, ¿qué pasaría si la relación es directa? Sí, directa, pero pues en estas condiciones, el beta 1 es el que me va a decir. Y todo radica en la rapidez, en la magnitud de ese beta 1. Si ese beta 1 crece poco, entonces crece poco, no es así, crece poco, es así. Crece poco es que vienen por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, el modelo se comportaría así, pero es una S bastante estilizada, no tiene afán de llegar arriba. El valor de beta 1 crece, pero así, o sea, aquí decrece, pero aquí aumenta la magnitud, pero no es tan rápida. Aquí también, pero no es tan rápida. Pero si llegara a beta 1, si llegara a beta 1 en este caso, a quedarse así muy concentrado de forma rápida, aquí de pronto hagámoslo más así severo, que corre para acá, sí, súper rápido, todos los valores están aquí apiñuscados. Entonces, este modelo va a crecer rápidamente. Esto será cuando la magnitud del beta 1 crece, es muy grande. Entonces, estos son como los distintos comportamientos de la función de regresión lineal simple que se ajusta a dos rectas paralelas en este sentido. El parámetro beta 1 es el más importante y vemos que puede ser negativo, 0 o positivo. Y en la medida de la magnitud, entonces, va a ser la velocidad de crecimiento, ¿cierto? Entonces, ahora sí, les voy a mostrar esto un poquito en Excel. ¿Y esto cuándo se usa? Resulta que este animal se llama el cangrejo herradura. Ahora está súper de moda, bueno, no sé qué tan de moda, pero si ustedes lo hayan escuchado, es un cangrejo que, miren las características, es grande, en realidad no es un cangrejo, pero aquí cuando uno lo mira por debajo de este caparazón, sí es la forma como de un cangrejo. Este se llama la caparazón, bueno, esto es un animal grande que pesa en kilos, está en ciertas zonas de la costa. Esto se llama, este es polón, esto se llama espina. ¿Qué más les puedo decir? ¿Por qué es tan famoso el animal ahorita? Porque le están extrayendo la sangre para, como supuesta remedio para el coronavirus. Bueno, ahorita todo el día es bueno para el coronavirus, ¿no? Cada quien tiene sus propios remedios. Pero este es un animal que tiene sangre azul. ¿Y por qué el hecho de que tenga sangre azul? Porque la concentración de hierro, pues eso es lo que he leído, ¿no? Yo no soy experta. La concentración de hierro en la sangre es altísima y esto cuando entra en contacto, sobre todo pues cuando la extraen, si ustedes miran por internet,
ahí los pobres animales les están extrayendo pues la sangre y llega a unos tubos, a unos recipientes y se ve azul, pero es cuando el oxígeno entra en contacto, el oxígeno de la sangre entra en contacto con cuando el hierro de la sangre entra en contacto con el oxígeno, que creo que es que se produce el color, la coloración. Y que es súper bueno, mejor dicho, no les cuento, ustedes investiguen. Tenemos unos datos que yo les dejé la primera semana ahí en Sakai, que corresponden a datos de hembras de este tipo de cangrejos. Y les quieren mirar varias cosas. Entonces yo voy a mostrarles el Excel. El detalle de esta base también está en Sakai. ¿Sí? Vamos a leer ese detalle. Primero vamos a mirar la base. La base es esta. Son 173 datos de 173 hembras. Cada línea es el dato de una hembra. Donde tenemos el color de la hembra, que es una variable categórica de 1 a 4. S es la condición de la espina, va de 1 a 3. La espina es como ese espolón, esa cosa larga que le sale al animal. Bueno, los colores son 1 amarillo, creo que 2 era anaranjado, 3 rojo y 4 negro. Y las condiciones de la espina, que es la variable S, recuerdo que el número 3 es que la condición de la espina es normal. Entonces creo que 1 y 2, bueno, son otras dos condiciones que no me acuerdo. Las variables categóricas acá son, la W es la anchura. Esto, como les digo, el diccionario de esta base está ahí en Sakai en la semana número 1. El archivo se llama cangrejos y el detalle de donde está distribuida, que es cada cosa, está en detalle base cangrejos, algo así. W es el ancho del caparazón en centímetros. Entonces siempre son grandes porque son 21, 22, 24, son valores grandes. W sub T es el peso de los cangrejos, está en kilos. También uno esperaría un cangrejito, pero estos no son cangrejos en realidad, son como de la especie de los arácnidos, creo que fue que leí, pero por la forma inicial le pusieron cangrejo, lo que veían así, pero después cuando ya lo estudiaron se dieron cuenta que pertenecía a otra especie. Y aquí tenemos SA, que es la variable que se llama número de satélites. ¿A qué se refiere con número de satélites? Estas hembras tienen un nido que lo hacen ahí dentro de la arena. Y pues tienen un macho dentro del nido. Pero algunas hembras, cuando las estudiaron, alrededor del nido de cada hembra, hay unas que tienen otros machos que se quieren adherir a esos nidos, ¿sí? Como otros ahí expectantes. Y hay otros que no. Otras hembras que no tienen eso. Entonces, lo que el investigador quiere hacer es, bueno, yo quiero saber qué es lo que hace que algunas hembras tengan su propio macho, pero además tengan otros rondando. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace que eso se esté dando? En este caso, realmente yo voy a tratar de modificar un poquito la base creando una nueva variable para hacer la regresión logística, para que se aplique. Porque esto se contesta con otro tipo de regresión que se llama la regresión de Poisson, o pueden ser varias formas de contestar a la pregunta que tiene el investigador. La variable de interés del investigador es saber el número de satélites, por qué está relacionado el número de satélites. Pero aquí, para facilidad de nosotros, nuestra variable dependiente es una modificación del número de satélites y es, vale 1 si tiene satélites, la hembra, y 0 si no tiene satélites. Luego ya la cantidad de satélites será otra pregunta a resolver. Pero por ahora, a partir de ese sub A, que es el número de satélites, construimos, para entender un poquito la regresión logística, la variable dicotómica, 1 si tiene satélites esa hembra y 0 si no los tiene. Entonces ya tenemos una variable de 2 categorías exclusivamente. Esa va a ser nuestra variable dependiente. Y por ahora vamos a mirar eso cómo se relaciona con el ancho del caparazón, que está en centímetros. Es una variable continua. Entonces vamos a hacer una relación cómo el ancho puede influir en que tenga o no tenga satélites. Está construido el ejercicio, lo único que hice adicional fue construir esa variable y porque no venía. Lo que venía era el número de satélites.
Entonces ahí está clara nuestra hipótesis, es validar cómo la anchura de caparazón en centímetros, variable cuantitativa, puede influir en una variable dicotómica que tenga o que no tenga satélites, otros machos que estén adheridos a su, a su, a su nido, al nido de cada una de las hembras. Entonces, lo primero que uno hace es, por mera, perdón, vamos a hacer un gráfico de dispersión entre X y Y. A ver si me sale. Sí, mírenlo acá. Es más o menos como lo que les estaba mostrando ahí en los slides. La variable Y es esta que está aquí, pues solo va a tener ceros y unos, y la variable X es continua. Tiene muchos valores, ¿no? Posibles valores. Entonces, tratar de ajustar una recta, lo hacemos. Agregar línea de tendencia parece muy obvio, yo me voy a tomar el trabajo de hacerlo porque le ayuda a uno como a identificar, inclusive no solo esto, sino otros rasgos. Vamos a presentar la ecuación en la gráfica y el R cuadrado. Bueno, hay una línea que por lo menos se muestra una tendencia positiva, ¿sí? Que eso es lo que uno ve inicialmente, podría darse como una relación positiva. Porque aquí los datos tienden como para allá y estos tienden como para la izquierda. Cuando los valores en Y igual a 0 tienden un poco más a la izquierda que lo que le pasa a Y igual a 1. Pero la recta tiene el inconveniente, este sería el modelo. Primero que todo, esto no cumpliría supuestos, porque los supuestos es que los errores del modelo se comporten normales. Aquí hay solo hay dos categorías, es imposible que algo se comporte como una función continua cuando no es continua ni siquiera. Que haya la homogeneidad de varianzas y la independencia de los errores. O sea, ya, de todas formas, la naturaleza de la variable no da para empezar a validar esos supuestos. Otro inconveniente es que cuando los Y-gorro son precisamente la recta, no se pueden salir del intervalo 0 y 1. Y aquí se salen, es una recta. Y el R cuadrado, pues el R cuadrado es una cosa como adicional, es baja, pero de todas formas la naturaleza ya es lo que me impide proseguir con este análisis. Entonces, ¿uno qué haría? Entonces, lo que uno debería hacer es, pues ya les dije cuál era la función, pero en general uno debería es como categorizar esa variable continua y tratar de establecer qué porcentaje hay de animales que tienen satélites y que no tienen satélites. Entonces, algo así. A ver, les cuento más o menos cómo sería la idea. Primero acá y luego lo hacemos en el... Primero lo hacemos acá. Y luego lo hacemos en el Excel, paso a paso. Entonces, bueno, lo primero que hicimos son algunos de los pasos, como para siempre analizar los datos. Entonces, primero uno construiría un gráfico de dispersión, y pues vemos ahí las falencias. El gráfico de dispersión de Y versus W en este caso, que es la variable independiente, que es anchura. Ubicar la recta de regresión, ya nos dimos cuenta de los inconvenientes que se dan. Entonces vamos a construir una tabla de frecuencias. ¿De qué estilo? Vamos a categorizar a W, que es la variable continua. Entonces tenemos unos rangos de W, ¿cierto? Y vamos a contar cuántos datos hay por cada rango. Entonces, en total aquí la suma de esto me tiene que dar 173 porque son 173 observaciones. Y luego vamos a construir, y este es el de interés, mi nueva variable, la Y, ¿sí? La que tiene solo dos categorías. Entonces, tiene Y igual a 0
y tiene y igual a 1. Y vamos a contar, si por ejemplo aquí hay 15, ¿cuántos de esos 15 en el primer rango? ¿Sí? ¿Cuántos de estos 15 no tienen satélites y cuántos de esos 15 sí tienen satélites? Luego hacemos la proporción. La proporción de los que tienen satélites sobre el total de n. Y por último tenemos el XY, es como el representante de cada categoría. Entonces esto empieza en un, hagámoslo acá como ejemplo, esto empieza en un A y termina en un B. Entonces aquí el representante de esa clase será A más B sobre 2, el promedio. Vamos a dejarlo así. Y luego, ¿qué vamos a dibujar después de que hicimos esto? Estas dos serán nuestras variables de interés, en donde aquí vamos a dibujar el X sub Y y aquí vamos a dibujar el P. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Tratar de darle como una estructura de probabilidad por rango de la variable continua. Me voy a llevar este slide, este pedazo de slide, una imagen. Vamos a ver si puedo. En el Excel y vamos a hacerlo todo despacio. Vamos a construir esta tabla de frecuencias. Esta es la tabla de frecuencias. Ya vimos que esta regresión nada que ver, no nos interesa, tiene muchas falencias. Entonces voy a llevar esto acá y vamos a construir esta tabla. Entonces los rangos son de W. Entonces necesitamos el mínimo y el máximo. Pues hay muchas formas de construir estas tablas de frecuencia. La primera es establecer la más simple, la más obvia, es el mínimo y el máximo de esa variable W. Este computador es súper lento. Entonces aquí tenemos que el valor mínimo es 21 y el valor máximo es 33.5. Son 100, n vale 173. Entonces hay una forma muy fácil que para saber más o menos cuántos intervalos, uno saca la raíz de n. Entonces más o menos 173, la raíz es 13. Podemos quedarnos con 13 intervalos. ¿Sí? Y la amplitud de cada intervalo será la diferencia entre el máximo menos el mínimo, y todo eso dividido 13 en este caso, pues para hacerlos igualmente de la misma distancia. Pero si hay algún rango que tenga un n, es decir, la segunda columna de acá, muy pequeño, pues se pueden unir, ¿no? Esto no es que sea la única forma, la manera más, la estricta, no. Entonces, vamos a tener aquí el mínimo, por aquí tenemos el inicio del intervalo y el final. Entonces empezamos en 21 y le vamos a sumar ese 20, no hicimos la amplitud. Esperen un segundo, hago para acá la amplitud para que quede claro. Todo esto que estoy haciendo es tratando de ver cómo es que funciona, ¿no? Pero eso en la vida real. Para entenderlo, esto queda bien. Será máximo menos mínimo dividido 3, más o menos 0,96. Vamos a hacerle a ver cómo nos... Este más 0,96. Y aquí voy a dejarlo así, que el inicio del siguiente intervalo sea igual al final, pero ahora cuando vayamos a contar nos vamos a dar cuenta que no va a quedar como ese traslape de no saber en dónde está el 21,96. Vamos a usar la función de frecuencias, pero ella no va a tener en cuenta sino solo estos límites finales.
Entonces jalamos las fórmulas y llegamos al intervalo que tenga el 33,5. Debe ser este. 33,48 y este otro. Sí, aquí ya hay, ¿cuántos intervalos? 14. No, 14. Quedó uno más. A veces pasa eso. Y vamos a contar el n. Entonces aquí ya tenemos el rango. Estos serían este sería, a ver, vamos acá, insertar hacia abajo. Y este es el rango de W. Este computador no debe ser. Rango de W, que es anchura del caparazón. Tenemos esta parte, ahora vamos a contar cuántos datos hay entre cada uno de estos intervalos. Para eso, si lo saben hacer, pues muy bueno, yo lo hago así. Se ilumina, pues, donde voy a colocar los resultados y dejándolo así iluminado escribimos frecuencia. Frecuencia me dice cuáles son los datos, entonces yo le muestro todo, le señalo toda la variable que quiero contar, que es la variable W. Okay. Y luego me dice que cuántos grupos. Entonces los grupos son los límites finales de cada intervalo. Y antes de darle Enter le dan Control, Enter, Shift en forma simultánea. Y cuando lo hacen, les aparece el resultado. Esto ya queda dentro de como de una matriz, entonces no se puede modificar. Si se dan cuenta, hay muchos valores que tienen 0, entonces lo que se aconseja para que esto quede de la mejor forma, pues se puede dejar así tal cual, ¿no? Sino que estos valores pequeños van a alterar un poquito la forma de la función. El que lo quiera dejar así lo puede dejar así, pero yo lo voy a modificar un poquito. Entonces me voy a llevar estos rangos aquí abajo y voy a contar el n, pero entonces, por ejemplo, en este caso estos dos los voy a hacer sombrear lo que voy a cambiar. Estos dos los pongo en 1, entonces voy a empezar un intervalo que empiece en 21. Perdón, que todo esto me toca dejarlo en fórmula porque si no me queda mal. En valores, perdón. Y que empiezo a cambiar, se cambia todo. Entonces, esos dos verdes de allá, quito un intervalo y digo que son 8. Entonces lo meto todo en el mismo intervalo. Ya en el me interesa. Estos los dejo tal cual y aquí todo lo que sea mayor a 29,64 lo meto en uno solo, que son solo 11 datos. Mayor de 29,64, aquí, hasta 34,44. Listo. Entonces, los datos de aquí sí son todos ellos, excepto el último, que es la suma de lo que quedaba en la cola, las últimas. Y aquí suma 8 más 2 más 1 es 11. La suma de esto pues tiene que dar los 173, lo único que hice fue como ajustar, ¿sí? Entonces eso fue como lo que se hizo así. Y yo jalo mi fórmula para acá. Entonces vamos construyendo esta tabla. Y nos quedándole algunas apreciaciones. Ya tenemos el n. Ahora vamos a construir aquí el y. Vamos a contar. Voy a contar a mano, pero vamos a mirar si me sale y igual a 0 y y igual a 1. Voy a contar por este intervalo, o sea, distribuir estos 8 entre quienes tienen satélites y quienes no. Como yo no sé hacer eso tan rápido, entonces voy a utilizar aquí, voy a crear una nueva variable, un cianidado múltiple, pero me voy a ayudar de la escritura por aquí que ya la tenía, para no demorarme tanto. Aquí lo que quiero es, a ver, lo que se quiere que es, estos 8, que son valores que tienen rangos de anchura de caparazón entre 21 y 22,9, clasificarlos entre, sí,
cuántos tienen y cuántos no tienen caparazones, es decir, sumar cuántos y igual a 0 y cuántos y igual a 1. Pero como esta variable es continua, lo que quiero primero es decirle, todo lo que sea menor a 22,2, colóquele A1 o A o lo que sea, una categoría para que después pueda hacer la tabla dinámica de Y versus esas categorías y me salga aquí automáticamente. Esa es la idea. Entonces, no se puede así simplemente hacer una tabla dinámica porque no tengo aún todos estos rangos de la categoría W, que es lo que vamos a construir. Entonces, yo lo quiero hacer, aquí le digo, sí, ese C2 está en distintas categorías, pero las correría acá, miren, aquí se me corre. Ya les muestro, eso es muy fácil. Ustedes son matemáticos, eso es lo que yo les estoy proponiendo, es una cosa muy obvia. Y me hizo falta uno. No, me toca correrlos. La fórmula está construida es de mayor a menor. Esto lo estoy haciendo es para llenar la tabla, ¿no? Cada quien lo puede hacer de otra manera. Y me falta este. Sí, aquí lo que dice el cianidado es que si C2, que es este valor de aquí, el primero, este es el que va variando, es mayor que K50, donde K50 es este 34. Ah, no, no puede ser mayor porque ese es el máximo. Pues sí, ¿cómo estaba? Estaba bien. Depende. Ok, ahora sí. Si el 21, bueno, el primer dato de W, de la anchura de caparazón, es mayor que K49, es decir, que 29,64, colóquenlo en la categoría 9, en A9. Si es mayor a 28, este de aquí, entonces colóquele a 8. Si es mayor a este, colóquele a 7. Si es mayor a este, colóquele a 6, a 5, a 4, a 3, a 2. Y si no, quiere decir que es menor a 22,2, colóquele a 1. Y corre la fórmula. Entonces, como los límites quedaron fijos, jalo la fórmula. Esta será la nueva categoría de W. Y ahora sí hacemos la tabla dinámica entre categoría W y Y. Ambas están categóricas y es contar. Entonces, insertar tabla dinámica. Aquí colocamos Y como columna y como aquí en las filas, la categoría Y, y le digo que me cuente las categorías. En efecto, esto era lo que queríamos. Y este es el valor que se colocaría aquí en la tabla. Pegado especial, valores y aceptar. Estamos transformando los mismos datos. ¿Sí? Los mismos datos, pero ahora entonces ya el interés se va a convertir, dada la naturaleza de Y, vamos a calcular la probabilidad. Esta probabilidad es cuántos animales tienen satélites en esta categoría. Serían 3 de 8. Y jalo la fórmula. Jalo la fórmula hasta el último. Esto coloquémosle como líneas, bordes. Y aquí tenemos la última, que es el X sub I, que es el representante, W sub I, que es el representante de cada rango. Entonces, como les decía, es el promedio de los intervalos, los extremos de los intervalos. Ahora sí voy a graficar estos dos, donde W sub I va a ser en el eje horizontal y en el eje vertical el P. Y quedó al revés. Lo modificamos.
Entonces, aquí en el eje horizontal vamos a dibujar a P y en el eje vertical vamos a dibujar a la columna P y en el eje horizontal vamos a dibujar la columna O en este caso. Listo. Lo importante es que aquí no debería ser todo súper estricto y diseño de gráfico. Agregar elementos, títulos de los ejes, el horizontal. En el horizontal tenemos a rangos, estos son esta es la variable independiente, las categorías, bueno, más que categorías ya está ahí el rango de, y este es el P, la probabilidad de que se esté dando esa categoría. Entonces, esto no es, que es probabilidad de tener satélites por rango de anchura de caparazón. W sub. Eso es básicamente. Entonces ahora miren cómo se transformó la data de dos líneas paralelas a una cosa que ya tiene un poco más de sentido. Dada la condición, dadas las anchuras de caparazón, saber, conocer la probabilidad de tener caparazones. Entonces, esta es esa transformación, la que hemos estado haciendo. El P aquí está implícito así, el P de dónde sale. El P se calcula de aquí. En esta fórmula de la regresión logística, si hacemos la siguiente relación, entonces aquí tenemos esto, yo añado nuevamente otra slide. Si yo cogiera e hiciera esta transformación y colocara logaritmo de P sobre 1 menos P, donde P es eso que acabamos de hallar, pues aquí lo que estoy despejando es el modelo de alguna manera como en una forma lineal. Pero entonces este es el logaritmo de la probabilidad de tener satélites sobre 1 menos la probabilidad de tener satélites. Y si uno despeja P, pues le va a dar el que ya tenemos. E a la beta 0 más beta 1, X, sobre 1 más E a la beta 0 más beta 1X. Lo que ya toda esta función la tiene instalada los diferentes softwares. Entonces, ¿qué van a votar los softwares? Este beta 0 y este beta 1. Y el que más importa, como les decía, era el beta 1. Y E a la beta 1 se conoce como el odds ratio. Y mide, entonces este mide la relación entre Y y X, en este caso X, ¿cierto? ¿Qué pasaría si beta 1 vale 0? Pues quiere decir que, por aquí, quedamos acá. Si beta 1 es igual a 0, entonces eso implica que E a la beta 1 es igual a 1. Si beta 1 es positiva, entonces el OR, esto también se conoce como el odds ratio, estas son las siglas OR. Si beta 1 es positiva, quiere decir que a la beta 1 será mayor a 1 y entre más grande beta 1, pues esto va a ser muy grande, ¿cierto? Y si beta 1 es negativa, E a la beta 1 será menor a 1 y en la medida, en valor absoluto, ¿no? Esto igual no
no va a ser, y en la medida en que esto sea más negativo en magnitud, esto será un valor mucho más próximo a cero. Entonces, este E a la beta 1, que es realmente el odds ratio, maneja una escala que tiene un punto de inflexión que es 1. Entonces tenemos aquí E a la beta 1, que es el que me mide la relación, va a variar desde 0 hasta infinito, ¿cierto? Y el punto de cambio de interpretación está en 1. Si beta 1 es mayor que 0, entre más grande, pues el valor del odds ratio será muy grande. Mientras que aquí, en la medida en que beta 1 sea más pequeño, más negativo, el E a la beta 1 pues tenderá más a 0. Y cuando beta 1 vale 0, pues será aquí. Aquí no hay relación, aquí la relación es muy fuerte y aquí la relación puede ser fuerte, pero inversa. ¿Sí? La relación entre X y Y. Parece una simetría, pero pues ustedes saben que tantos números como hay acá serán los mismos que aparezcan acá, infinitos. Continuemos con el análisis aquí que tenemos de Excel. Entonces, ya vamos a construir una recta de este estilo, ¿sí? ¿Y eso lo hacemos en Excel? No. Ya desafortunadamente aquí Excel se queda corto porque esto es por un método que se llama de máxima verosimilitud. Y pues muy complicado. Esto ya viene hecho bien implementado en los softwares estadísticos. R es muy bueno. Parece como si lo estuviera vendiendo, pero pues no tienen valor ni precio. Y aquí entonces tenemos, después de que ya hemos hecho eso, yo me recuerdo que seguiría. Ah, no, ya es trabajar con R. Es trabajar con R, ya tenemos nuestros valores. Y queremos, lo que se quiere en R es precisamente construir esta función. Porque aquí lo que tenemos hasta ahora es como lo observado, pero no es el modelo como tal. Estos son los observados. Ahora, ¿cómo se calcularía lo real? Entonces, ahora sí vamos a R, regresión logística. ¿Y qué vamos a calcular? El modelo es la estimación de ese beta 0. O sea, lo que nosotros queremos encontrar es el valor logaritmo de P sobre 1 menos P. Aquí vamos a establecer es un beta 0 gorro más un beta 1 gorro X. ¿Por qué los gorros? Porque son con una muestra, no son los reales. Son las estimaciones que tenemos a partir de la muestra para tratar de llegar lo más factiblemente a unos valores verdaderos que existen, que serían, si tuviéramos todos los cangrejos, herradura, pues, poco difícil, ¿no? Y a todos les sacaran la sangre. Ah, no, aquí no es sacarle la sangre, aquí solo es mirarles por fuera. El archivo también este archivo de cangrejos 1, sí, lo único que tienen que hacerle es crear la variable y, que es muy fácil, es simplemente crear y igual. Si SA, que es el número de satélites, es igual a 0, colóquele 0. Y si es mayor a 0, colóquele 1. Entonces aquí yo eso ya lo hice, pero pues muy fácil para ustedes. Aquí la diferencia es que el y aparece acá. Y miren que aprendí otra cosa. Es que uno aprende todos los días. Este head de datos, uno le coloca, esta es una función que le muestra el encabezado del archivo. Y datos es el nombre del archivo que quiero mirar. Y si le colocan punto y coma y le dicen 5, entonces él le saca 5. Ah, no era 5. Era con coma, creo. Sí, con coma. Sí. Entonces ahí le muestra cuántos quieren. Si por ejemplo quieren 20, solo aprendí hace poquito. Quería que lo vieran. Así le pasa a uno, ¿no? Va aprendiendo mientras poco a poco. Entonces, primero lo que uno haría es el gráfico de dispersión de W y de Y eso ya lo hicimos en Excel, entonces una recta pues no aplica. Y empieza a ver una cosa muy bonita que se llaman los modelos lineales generalizados.
¿A qué se refieren los modelos lineales generalizados? A trabajar el modelo lineal, porque si se fijan, esto es un modelo lineal, pero donde las condiciones de alguna variable o de algunas variables van cambiando. Y me refiero a variables, ¿quiénes? La variable dependiente o las variables independientes. En este caso, la variable dependiente, que es la de interés, fue la que surgió con una característica interesante que fue, ya no es continua, ya tiene dos categorías. ¿Sí? Ahora ustedes van a empezar a mirar, bueno, ¿y qué pasa si tiene tres categorías? Puede ser de interés, ¿no? O cuatro categorías. Solo esas y ya, porque si tiene muchas más, empieza a ser muy dispendioso el modelo y es mejor verlo como una variable de conteo finita, discreta, que puede ser una tipo Poisson. Entonces, hay otro tipo de modelo de regresión que se llama regresión de Poisson, pero ese no lo vamos a ver. Pero todo se va ampliando, si ustedes se dan cuenta, es en la medida que uno ve la naturaleza de los datos. Y eso no surge sino de, pues, a veces el investigador ni se entera que eso es lo que necesita, pero pues el que le ayuda o en la medida, o de pronto él sí mismo o con ayuda de otros, va mirando cómo esa naturaleza les sirve y qué modelo es el más apropiado para investigar los datos que tiene y contestar a los objetivos propuestos. Siempre eso es el orden. Entonces aquí en R es G, la función GLM, y le va a preguntar a uno muchas cosas. Entonces, para la regresión logística, el GLM, entonces ustedes le dicen ayuda, ¿no? Ayúdeme, R es muy bueno ayudando, entonces signo de interrogación, GLM, y oprimen eso y le sale toda la documentación pertinente a modelos lineales generalizados. ¿Qué es eso? ¿Cuándo se usa? Bueno, pues eso es una maravilla. Realmente a uno lo que le falta a uno es tiempo para ponerse a mirar todos los modelos que están construidos ya, porque los que faltan pues también son infinitos. En la medida en que se sigan presentando situaciones, habrá que detallar más las cosas. Entonces, modelos lineales generalizados. Aquí le estamos diciendo que nuestra variable y es la dependiente, se coloca así como cuando hicimos LM, la función de modelos lineales, la que vimos la semana pasada. Entonces, aquí este moñito que está encima de la ñ, pues para que uno lo identifique, pero tiene otra forma de escribirlo en el teclado, va a depender de W, donde W es continuo. ¿De dónde? De datos. Y aquí me pregunta, bueno, ¿qué tipo de familia quiere trabajar usted? Y le decimos binomial. Y cuando le damos esta opción, él dice, ah, no, regresión lineal logística. Simple. Es decir, él va, inclusive ni siquiera regresión lineal logística simple. Él ya con que Y es la variable dependiente, él va a tener en cuenta si tiene una o más dos categorías o más. Corremos esa línea e hizo algo. Para mirar los coeficientes del modelo, le damos la opción de summary, lo que guardamos, en donde guardamos los resultados y que nos muestre los coeficientes. Estos coeficientes que salen en la consola, donde dice que el intercepto es menos 12,35, esa es la estimación de beta 0 gordo. Y el p-valor asociado es este. Entonces, esto también tiene una hipótesis de significancia de que beta 1, beta 0 es igual a 0 contra beta 0, que es diferente de 0. Y este que dice datos, signo peso W, es el parámetro que acompaña al W, que en este caso es beta 1 gorro. Y la estimación de beta 1 gorro es 0,49. Y cuando miramos el p-valor, entonces obtenemos un p-valor bajísimo. Luego los datos son, las estimaciones son significativas. Podemos decir que ambos están influyendo en el modelo. Bueno, entonces vamos a decir que guarde ese coeficiente beta 1, beta 0. Es que si ustedes miran, que uno aprende de todo. Aquí en el recuadro superior derecho, apareció cuando corrimos esa línea de logic radial piso reg, ahí apareció una lista de 30 elementos. Recuerden que la lista son cosas que no necesariamente tienen las mismas dimensiones. Entonces, cuando le damos clic ahí,
aquí arriba, muestra los atributos de esa lista. Entonces dice que calculó dos coeficientes, que son dobles, y aquí los muestra. Calculó unos residuales del modelo, es decir, este modelo no necesariamente se ajustó perfecto a los datos, pero lo hizo de la mejor forma teniendo en cuenta la naturaleza. Los valores ajustados es lo que le corresponde, las proyecciones, más o menos, estoy hablando como muy en general, pero sería como que cogiera cada datico y lo proyectara sobre esa recta, igual que en la regresión lineal. Bueno, efectos, bueno, aquí hay una cantidad de cosas, la línea, bueno, y muchas más cosas que no creo que vayamos a alcanzar, pero todas son muy importantes para validar la efectividad del modelo. Entonces, de ahí me salieron los coeficientes. ¿Cómo llamo yo a esperen un segundo, ¿cómo llamo yo? Me quedo acá. Entonces voy a guardar en otro sitio que yo conozca de esa lista el coeficiente de beta 0. Entonces lo llamo aquí. En parte de la lista tiene lo que se llama coeficientes, lo vimos ahorita, y quiero guardar el coeficiente 1, y quiero guardar el coeficiente beta 0 y beta 1. Estos son los, y si lo ilumino y lo traigo, pues me trae el beta 0 gorro, y este será el beta 1 gorro. Y ahora vamos a construir el P. El P es este. El P es este. Y ya tenemos beta 0 GOR, pues aquí esta es la función ideal, pero no tenemos el ideal porque no tenemos la totalidad de los datos para que eso fuera el ideal. Y pues si es el ideal y es como el censo, trabajar con el censo, ya no necesito establecer hipótesis sobre ningunos parámetros porque los conozco, los calculé. ¿Cuándo se calculan hipótesis? Cuando los parámetros son desconocidos, por eso tiene sentido establecer hipótesis frente a lo desconocido. En este caso vamos a hacer un P gorro. Ese P, mírenlo acá, la exponencial de beta 0 más beta 1 por X, pues por W en este caso, sobre 1 más la exponencial de W. Y lo ejecutamos y ahora hacemos el gráfico que hicimos en Excel, tratando de hacerlo en Excel, pero aquí pues hicimos categorías, o sea, muy manual, pero la ventaja de la manualidad es que me da la asimilación del concepto. ¿Cómo es que estoy transformando unos datos que eran rectas, paralelas, a algo que ya tiene como un poco más de sentido y es la misma información? Y graficamos W versus, que nos sale nodo, sale un error. ¿Qué hice? Ok, aparece el gráfico datos W abajo, pero entonces miren que aquí ya no me está haciendo rangos de W. Lo que hicimos en Excel fue algo, pues tratando de hacerlo manualmente, pero aquí ya con el cálculo de beta 0 gorro y beta 1 gorro, ya me encuentra para cada valor su correspondiente probabilidad de que tenga satélites o no. Entonces, esto es muy bueno, excelente. Ahora, ya teniendo esos dos valores de beta 0 y de beta 1, entonces volvámoslo a traer aquí en la consola. Los vamos a hacer en Excel para hacer esa misma gráfica que salió acá. Entonces, menos 12,35 sería beta 0 gorro y 0,49 sería beta 1 gorro. Lo que haríamos ahora... Ay, no, esto quedó aquí bloqueado. Okay. Entonces ahora vamos a construir el mismo gráfico, pero haga paso de computador. Esperemos un segundo, sí. Por ahora, alguien sí se conectó, alguien se pudo conectar a pesar de la lluvia. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Hace rato te conectaste? Hace 5 minutos. Ok, no hay ningún problema. Queda la grabación, ¿sí? Entonces, para que la
la vuelvan a mirar. Seguramente entiendo que el tema de la lluvia afectó la conexión. Y ya Entonces, para ahora, concluir entonces, sí, hoy vimos regresión logística simple, traté de hacer una explicación desde 0,0. Y aquí ya entonces vamos a hacer el P, pero no el P por rango de la variable Y, sino el P para cada uno. Y como ya tenemos los W, entonces esos W los traemos de acá. Voy a hacerlo así tal cual con los decimales que tiene aquí. Los voy a dejar acá. Este será 1, uy, esto es tan terrible. 12,35. 12,35. Este es beta, no, escribo todo, beta 0, borro, beta 0, este, y beta 1, borro. Y ese beta 1 borro es 0,49. Ok, entonces ya ahora sí reemplazando en cuál fórmula. En la que habíamos visto todo el tiempo, ¿sí? Entonces llevémosla para no perdernos. Y la construimos. X, entonces X es W, ¿no? Nuestra relación era entre Y, tiene satélites o no tiene satélites, y W, la anchura del caparazón, variable continua. Entonces esto es igual a exponencial de beta 0 más beta 1 por X, que en este caso es W, dividido 1 más lo mismo. Entonces, vamos a dejar fijo primero acá el W, beta 0 borro, beta 1 borro, y ahora sí me llevo esto al denominador y otro paréntesis y ya. Como son probabilidades, pues tiene que caer en el rango de las probabilidades. Para revisarlo, entonces ilumino este, ilumino este, ilumino este, y hacemos el diagrama de dispersión. Y en efecto, ya nos sale bueno, aquí habría que cambiar los títulos, los nombres de las márgenes, y vemos cómo lo que intentamos aquí hacer en esta tabla queda muy bonito, y este sería el modelo. Este sería el modelo. ¿Y qué me está diciendo acá? ¿Cuál es la probabilidad de tener satélites dada la anchura del caparazón? ¿Sí? Pues esa es como la idea. Entiendo que no se conectaron por el tema de la lluvia. Igual, apenas quede la grabación de la clase, yo se las dejo. Que también dejé en Sakai, ya la tarea prometida, ¿no? Lo prometido es deuda, y quedó la tarea de regresión, correlación y regresión con unos datos que están adjuntos. Si tienen dudas, entonces me dicen. De este tema de regresión logística no voy a dejar tarea, pero igual si quisieran replicar esto, tienen cómo hacerlo. Tienen el Excel de cangrejos, ahí está en la semana número 1 y está el detalle de los cangrejos. Entonces pueden seguir esta clase que ya vamos a dar por terminada, revisando el archivo de cangrejos y la grabación de la clase. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Listo, profe, muchas gracias.